Bien, nuestra clase de hoy es dedicada a Edgar Morán. Ahí vamos a ir contextualizando, vamos a ir viendo en qué consiste, digamos, la propuesta de este autor, que dicho sea de paso, todavía está vivo, es súper longevo, súper longevo. Y todavía hasta hace algunos años, todavía viajaba, ya se ha retirado de esto de los viajes y todo esto, pero siempre fue como muy activo en ese sentido. Bien, vamos a ver. Tomando en cuenta también todo lo que hemos venido tratando de proponer y de puntualizar en el curso, nos interesa ver con Morán cómo es que podemos entender o cómo entender ciertas cosas que suceden en la sociedad que nosotros nos desarrollamos. Ahora, nosotros es realmente muchísimo más extenso de lo que pensamos, digamos. Él está pensando aquí un nosotros que es tan amplio como para meter ahí en ese saco todo lo que tendemos a llamar como Occidente, ¿verdad? Todo lo que es Europa, todo lo que es todo lo que tiene la misma herencia, digamos, que nosotros aquí como latinoamericanos también tenemos. En ese sentido, vamos a hacer una lectura que tenga como esto en cuenta, ¿verdad? En el sentido de que cuando él habla de nuestra civilización, parte del hecho de que se está entendiendo todo Occidente en ese momento, digamos, independientemente de cuánto se pueda objetar eso, digamos, porque uno bien podría decir que que Occidente realmente no es una cosa así, ni monolítica, ni nada por el estilo, ¿verdad? Y hay muchos criterios con los que podemos entender Europa que no aplican para nuestra realidad latinoamericana y viceversa, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos decir desde Latinoamérica, desde Centroamérica, desde Costa Rica, que por supuesto que no van a aplicar para más allá de donde nosotros nos movemos. Ahora, partiendo del hecho de que esto es algo básicamente obvio, digamos, entonces vamos a ver cuál es la propuesta que está generando Morán. Me interesa de nuevo, ¿verdad? Me llama mucho la atención que este autor también recurre a esta noción de contradicción en la sociedad como un punto que nos permite iniciar la explicación de cómo podemos entender el funcionamiento o la operatividad de nuestros contextos sociales, ¿verdad? Acá estamos dentro, si lo vemos con los parámetros que hemos venido trabajando en el curso, estamos en un ámbito a donde lo que nos estamos es fijando en la totalidad, digamos, y desde la totalidad terminamos fijándonos más particularmente. Pero digamos que como ingreso a la propuesta, al texto, al argumento de Morán, tenemos que hablar de, desde lo civilizatorio como algo que está ahí en grande, digamos, como algo más, en otras áreas lo llaman más macro, ¿verdad? Y a partir de ahí podemos derivar hacia lo más puntual, lo más específico, ¿verdad? Este texto es del 2009, ¿verdad? Entonces, ya también algo de agua ha pasado bajo el puente, ¿verdad? Pero el punto es que para Morán es importante entender que hay una contradicción fundante en la manera en que nosotros tenemos de entender, de desarrollar nuestra propuesta, digamos, de vida, de convivencia, de organización. Por eso es que aquí que estamos viendo esto desde lo macro hacia lo micro, nos interesa empezar por la parte más política, ¿verdad?
y ver también cómo esto tiene incidencia en lo individual, en la parte también más ética, en las relaciones individuales y en las relaciones entre individuos o entre sujetos, como queramos verlo, ¿verdad? Ahora, esta contradicción que podemos decir que para Morán está en la base, en el fundamento de nuestra manera de hacer sociedad y de hacer sociedades, tiene que ver con que hemos logrado mucho, hemos logrado mucho. Vamos a ver, aquí yo pondría a Morán en continuidad con Marcuse, por ejemplo, ¿verdad? Todo este bienestar material que Marcuse ya señalaba a mitad del siglo XX, que lo estaba viendo, ha generado para nosotros una capacidad impresionante de atender un montón de necesidades que tenemos quienes vivimos en estas sociedades, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, nosotros tenemos, en cuanto a datos, por ejemplo, en cuanto a ciertos datos, en cuanto a ciertos números, nosotros tenemos acceso a formas de vida que nos ponen en algún sentido, diciéndolo desde ciertos parámetros, nos ponen en franca ventaja con muchos de los seres humanos que vivieron antes que nosotros, ¿verdad? O sea, vamos a ver, uno se pone a pensar que vamos a ver, en Costa Rica que sea, hace 100 años, la expectativa de vida era más o menos la mitad de la que tenemos ahora. La expectativa de vida en general de la población en Costa Rica hace 100 años era de 40 años. Sí, tal vez no la mitad, es un poquito más de la mitad. 40 y pico de años, ¿verdad? Y hoy estamos ahí en la barra que dice 80 más o menos. Y a partir de mejoras tecnológicas, de mejoras en los sistemas de salud, en formas de organizarnos también políticamente para gestionar la salud pública, para gestionar el acceso a servicios, para gestionar también la satisfacción de necesidades, nosotros aquí en Costa Rica tenemos una expectativa de vida al nacer de por ahí una barra de 80 años más o menos, más o menos años, ¿verdad? Eh, Sin embargo, aun cuando incluso en una sociedad, ya no dicen tercermundista, ahora dicen en vías de desarrollo, ¿no? Aun cuando en una sociedad como la nuestra, que no es desarrollada, que está ahí en esa pugna, en esa puja, aún ahí, ¿verdad? Hemos tenido acceso a logros muy importantes, que son altamente significativos, pero aún así, estas mejoras, mayor acceso en cantidad y en calidad, digamos, a la satisfacción de necesidades, no nos garantiza que, que la gente viva especialmente mejor. Perdón. Porque uno puede centrarse en que la gente viva más, que tenga acceso a más medicamentos, que tenga acceso a más cosas, que tenga acceso además a cosas de mejor calidad, a medicamentos de mejor calidad y cosas por el estilo. Pero se puede decir que las mismas, los mismos potenciadores de estos beneficios que venimos mencionando y que son notorios, esos mismos potenciadores, de alguna manera, son los que generan, y también los potenciadores de lo bueno, también son los potenciadores de aquellas actividades, de aquel tipo de circunstancias cuyos efectos son en última instancia negativos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si nos centramos en los términos de los logros materiales de vida, o sea, el nivel de vida que dice ahí la lámina, pues vamos a tener que reconocer que hemos avanzado mucho
en comparación con otras personas que no tenían acceso a todo esto, con otros momentos históricos cuando esto no era ni siquiera posible, digamos, de pensar, ¿verdad? Pero el problema es que inevitablemente hemos terminado en resultados también negativos en algún sentido. Por eso es que hay una contradicción fundante, ¿verdad? Porque lo mismo que nos permite sacar los frutos estos que deseamos a partir de nuestras posibilidades, y en este caso, Morán lo dice así, civilizatorias, eso mismo está amenazando nuestros fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, en última instancia, cuando nosotros empezamos a desarrollar mayor y mejor conocimiento, por ejemplo, conocimiento científico, conocimiento técnico, de alguna manera ahí lo que ha estado siempre es esa esperanza, esa expectativa, esa propensión o esa tendencia a que estos logros de alguna manera mejoren nuestra condición de vida, mejoren el hecho de que nosotros no tengamos que ocuparnos tanto de cosas en condiciones indeseables o de cosas indeseables ellas en sí, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, el hecho de que el ir aumentando esta calidad de vida nos dé la espalda, una vez que nosotros organizamos la manera en que nos relacionamos, pues hace que esto termine siendo un monstruo de dos cabezas o una figura de dos cabezas, ¿verdad? Una amable, una benevolente, una muy adecuada, una deseable, que es el alcance al que nos permite llegar este estilo de vida, pero por otro lado tenemos una cara, otra cabeza que es monstruosa, que es amenazante, que es ominosa, que se nos viene encima. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que tenemos muchos beneficios por nuestro estilo de vida, también tenemos muchos perjuicios. ¿Se entiende esta idea? ¿Queda clara? ¿Hay algo que, que, que aclarar o que comentar? Profe, tal vez como pregunta a esos prejuicios, ¿a qué aspecto se refiere? ¿A cualquier aspecto que se considere negativo o está englobado en algún tipo de especificidad? Vamos a ver, no, podemos dar ejemplos, ¿verdad? Podemos dar ejemplos. Vamos a ver, hay una, hay un texto de Walter Benjamin que a mí, con el que yo tengo algunos problemas por otras razones que no vienen a cuenta en este momento, pero que sí, sí, con el que sí tengo completo acuerdo es en el contenido donde Walter Benjamin dice que todo producto de cultura es al mismo tiempo producto de barbarie. Y eso es una declaración sumamente fuerte, ¿verdad? Está en las declaraciones que él hace en sus tesis sobre filosofía de la historia. Este, Todo producto cultural es a su vez producto de barbarie. Y uno dice, bueno, vamos a ver qué significa esto. Y significa lo siguiente, vamos a ver, nosotros hemos tenido la posibilidad de avanzar mucho en ciertas áreas, en muchas áreas, ¿verdad? Para lo cual tenemos que concentrar muchos esfuerzos, mucho, mucho recurso, tanto material como simbólico, ya sea por el dinero que invertimos en ese tipo de actividades, ya sea por el tiempo que le dedicamos individualmente o colectivamente a ese tipo de cosas. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Que por un lado vamos a concentrar muchísimo nuestros intereses, nuestros esfuerzos, nuestras capacidades en el desarrollo de esas actividades que son de suyo tipos adecuadas. Pero por otro lado, cualquier tipo de concentración de ese tipo implica necesariamente
que hay otras áreas, hay otros contenidos simbólicos, otras actividades a las cuales no les estamos dedicando ni esos esfuerzos, ni esos recursos, ni ese afán, digamos, investigativo de desarrollarlo. Y tal vez uno de los ejemplos más claros tiene que ver con alguna de las discusiones que nos afectan, digamos, a nosotros como nación en este momento. Es, por ejemplo, todo lo que hay de discusión a partir incluso desde la campaña electoral a propósito de algo como el sector cultura, por decirlo de alguna manera. Nosotros, los seres humanos, digo, ¿verdad? Como grupo, como especie, hemos podido desarrollar cosas como las artes, las bellas artes, y hemos llegado a la posibilidad no sé, de construir cosas y de crear cosas tan magníficas como, no sé, a mí, por ejemplo, a mí me toca mucho, me gusta, yo soy amante, digamos, de la música, ¿verdad? A mí la música realmente me toca personalmente. Entonces creo que es un ejemplo que puedo traer a colación. Si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, cuánto esfuerzo simbólico, material, de tiempo, de pensamiento, no sé, de ustedes ahí pongan las variables que quieran, requiere, no sé, haber desarrollado lo que conocemos hoy como música, digamos, tanto en Occidente como en Oriente, en cualquier lugar del mundo. Si ustedes se ponen a pensar, digamos, ¿cuánto esfuerzo se necesita para que como especie lleguemos a, no sé, a hacer posible? Y no sé, voy a dar un ejemplo, no sé, eh, me pongo a pensar, qué sé yo, y ustedes saben, yo no soy religioso, pero por ejemplo, algo como La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, ¿verdad? Una obra que dura más o menos unas 6 horas en total. O sea, ¿cuánto hay de esfuerzo como especie, como para que haya ese cúmulo de conocimiento? Además, no solo en relación con música específicamente, ¿cuánto conocimiento acumulado ahí hay también para poder haber llegado a evolucionar los instrumentos musicales al punto de que algo como eso sea posible? Eso quiere decir que hemos concentrado muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos en esa actividad que llamamos música, como para poder producir algo tan exquisito, ¿ya? Un producto de cultura tan maravilloso, digamos, como La Pasión según San Mateo, ¿verdad? O cualquier obra de Bach, o las sinfonías de Beethoven, o no sé, hay muchos, pero muchos ejemplos de eso. Cualquier tipo de concentración de esfuerzos en ese sentido implica también, de alguna manera, que no estamos dedicándole esfuerzos a otras cosas, se las quitamos. Entonces, Morán lo que dice en última instancia es que algo, y desde el punto de vista ya meramente técnico, algo que eleve nuestra calidad de vida implica en nosotros una concentración de esfuerzos y una disposición nuestra y de nuestros recursos tan importante, que eso tiene consecuencias en relación con aquello a lo que no le dedicamos tiempo, a aquello a lo que no le dedicamos ese esfuerzo. Profe, Al punto, nada más termino, al punto que ese no dedicarle esfuerzos a otras cosas termina pasándonos facturas importantes. Adelante. lo que eso me trae, digamos, esa idea me trae a la mente el concepto de coste de oportunidad de la economía, que se ha hablado, digamos, que es que ponemos atención a ciertas cosas, pero ¿qué costo tiene eso de no hacer otras cosas que podríamos estar haciendo con esos mismos recursos y al mismo tiempo? Efectivamente, tiene usted toda la razón. Y es más, yo tenía para la clase otro término que también lo tomo de la economía. Es un concepto, es una noción, una categoría de economía que es más bien el concepto de externalidades. Y lo voy a explicar de una vez porque ya que usted lo trajo a colación, eso me sirve.
Las externalidades en economía, o en teoría económica, son aquellas consecuencias de una actividad que no son las que directamente estaban planeadas o eran previsibles en relación con esa actividad. Vamos a ver, una externalidad, qué sé yo, una externalidad es cualquier tipo de resultado, ¿verdad? Que no sea el principalmente intencionado con aquello que se está haciendo. Vamos a ver, alguna vez vi que en los parques nacionales de Estados Unidos empezaron a tener una preocupación muy importante porque las poblaciones de lobos estaban disminuyendo demasiado, ¿verdad? Los estaban matando mucho. Entonces regularon la caza de lobos, ¿verdad? Y el asesinato o la matanza más bien de lobos. Bueno, pues ustedes saben, ¿verdad? Que los lobos son animales que terminan pues, buscando presas y todo esto. Entonces, siempre que haya algo de ganado o de producción ganadera, pues va a haber mucha tensión, ¿verdad? Por la pérdida de cabezas de ganado. Pero al punto que, bueno, pues los lobos se vieron como algo tan negativo que pues se los quería eliminar. Con estos programas de reconcientización de las poblaciones, a propósito de las poblaciones de lobos en los parques nacionales de Estados Unidos, se hicieron acciones, se llevaron a cabo, se llevaron a cabo acciones muy, muy específicas de cuidado y de recuperación de la cantidad de individuos de la población de lobos. Y de pronto cuando empezó a haber más lobos, curiosamente, empezó a regularse de mejor manera ciertos desequilibrios que se había causado, que no estaban suficientemente estudiados y de los cuales no se habían dado cuenta. Por ejemplo, una vez que la población de lobos se recupera a un número más o menos sostenible, también empezó a regularse las poblaciones de ciertos animales que consumían pasto o que consumían hierba y todo esto en esas grandes extensiones, ¿verdad? Eso determinó que incluso se recuperaran ciertos terrenos que estaban muy erosionados porque estos animales andaban por ahí pastando y consumiendo lo que se comentó ahí, ¿no? Como la erosión se detuvo, como la erosión se contuvo, eso también tuvo incidencias en los cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque como ya no había tanta erosión y empezó a crecer también más vegetación que captaba agua, los ríos, por ejemplo, empezaron a ser más caudalosos de nuevo y todo eso. Que los ríos fueran más caudalosos incluso tuvo consecuencias en relación a que cambiaron en muchos casos la dirección que tenían. No la dirección, o sea, en el sentido de que obviamente iban hacia abajo, ¿verdad? Por supuesto, pero sí, como eran más caudalosos, el agua empezó a ir por lugares que hace mucho tiempo que no iban. Y entonces, de alguna manera, empezó a cambiarse también el cauce de los ríos porque ya los ríos, pues el agua no tenía tanta resistencia como tenía antes, que estaban los lechos del río tan llenos de sedimento. Todo este ejemplo es para decirles que al final de cuentas, incluso nadie tenía ni la menor sospecha de que recuperando la población de lobos se iba a terminar incluso con la recuperación de los cuerpos de agua, de los flujos de agua de los ríos y también se iba a cambiar el paisaje hidrográfico de las zonas a donde los lobos empezaron a recuperarse. Eso es una externalidad. En este caso es una externalidad positiva. ¿Por qué? Porque es una consecuencia no planeada, pero que ha traído mucho beneficio desde muchos puntos de vista al ecosistema. En el caso de lo que está proponiendo Morán, el asunto es que nosotros empezamos a generar acciones
Como por ejemplo, cuando nos ponemos la meta de recuperar la población de lobos, bueno, de la misma manera, nosotros empezamos a generar acciones que nos permitan mejorar, qué sé yo, nuestras capacidades técnicas para empezar a urbanizar más, por ejemplo, para empezar a hacer que las sociedades crezcan, ¿verdad? Que las ciudades crezcan. Todo lo cual, en algún sentido, es de alguna manera buscando un beneficio para quienes habitan esas ciudades. O sea, necesitamos atender cada vez más a más gente que está trabajando en estas ciudades. Necesitamos cada vez atender más a gente que está demandando lugares donde vivir. Estamos también tratando de responder de mejor manera a un mayor uso del suelo, un mayor uso del agua, un mayor uso de los recursos, ¿verdad? Todo esto, lo resolvemos mediante mejoras técnicas en muchos ámbitos, que en muchos sentidos mejoran nuestra vida. La mejoran en el sentido de que ya es más fácil atender ciertas cosas, ciertas labores, ciertos oficios, de que ya además nos toman menos tiempo atender ciertas tareas, ¿verdad? Todo eso es súper adecuado y todo eso en principio, prima facie, es algo que tendemos a buscar. ¿Cuál es la consecuencia negativa? ¿Cuál sería aquí la externalidad negativa? ¿Cuál sería aquí el precio que estamos pagando? El precio que estamos pagando es que este tipo de sociedades a donde simplemente seguimos creciendo y creciendo y creciendo indefinidamente, demanda de nosotros también una ocupación altísima en relación con lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aun cuando originalmente, voy a decirlo así entre comillas, la promesa, comillas, ¿verdad? La promesa era que teniendo acceso a mejores formas de hacer, en ese sentido, laborales, industriales, educacionales, etcétera, ¿verdad? En principio, eso nos iba a liberar de fatigosas labores. Esa promesa, insisto, entre comillas, la podemos ver desde la revolución industrial, digamos, que se da en siglo XVIII, ¿verdad? Cuando a partir de la invención o la invención y el mejoramiento de la máquina de vapor, se mejoran muchos procesos industriales, o más bien se industrializan muchos procesos que antes demandaban de muchísimo labor manual, que era tedioso, que era extenuante. Y entonces la promesa que siempre ha habido a propósito de eso es que este tipo de mejoras en nuestros conocimientos técnicos y en nuestras aplicaciones técnicas redundan o tienen que redundar en una liberación nuestra, en la liberación de nuestro tiempo, en la liberación de nuestras labores. Y eso no ocurre. Más bien lo que vemos es que hoy en día tenemos sociedades que son muy complejas de sostener, ¿verdad? Relaciones laborales, humanas, incluso educacionales, que son cada vez más demandantes, individuos con cada vez menos tiempo efectivamente libre, ¿verdad? Y todo para que todo pueda seguir funcionando. Tenemos acceso a mejores cosas, pero el problema es el precio que nos cuesta, diría Morán. Por eso es que para él la definición de la civilización a partir de sus logros materiales termina amenazando también los fundamentos, o sea, lo que en última instancia es lo que se busca solventar, ¿verdad? Entonces, estamos en un punto donde mantener el tipo de vida que estamos teniendo, al cual nos cuesta mucho renunciar, nos costaría mucho renunciar, pero sostenerlo en última instancia nos termina siendo nocivo, destructivo en muchos otros sentidos. No sé si no sé si quedó claro, ¿verdad? O sea, ven que esto es a partir de precisamente esos efectos
no buscados, no deseados, en muchos sentidos no previsibles originalmente del tipo de relacionabilidad que estamos generando los seres humanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Profesor, buenos días. Hola, hola. Sí, nada más, digamos, me parece interesante el hecho, lo que usted está diciendo sobre la lectura respecto a que, si bien es cierto, tenemos un mejor nivel de vida, ¿verdad? En el sentido, como se explicaba, mayor proyección de, ¿verdad? De los años por vivir, bueno, que me quedan 20. Si son 80, pues me quedan 20, ¿verdad? Algo es algo. Y algo es algo, peor es nada, ¿verdad? Yeah. Pero bueno, me hubiera ido peor en el siglo pasado, ¿no? Ya estuviera, bueno, imagínese, ¿verdad? Estudiando botánica por la raíz, pero bueno. Sacrificamos lo que es tener un mejor nivel de vida por la calidad de vida, ¿no? A lo que entiendo. Y entonces eso me lleva a pensar que ese individualismo precisamente que se está persiguiendo con todo esto, ¿no? Del progreso y demás, es, digamos, que si bien es cierto, es algo positivo, digamos, en el plan de la autonomía y de la independencia personal, digamos, con ese desarrollo, pues se produce un debilitamiento muy marcado de las solidaridades. Y entonces esto me lleva a ver que lo que está dominando actualmente, pues es más que todo esa cantidad, ese más en detrimento de lo que debe ser importante, que sería, digamos, en detrimento de lo mejor, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos que si bien es cierto, hemos logrado pues muchos avances, sobre todo el texto se refiere a lo que sería, digamos, esa técnica, ¿no? Viene, si bien es cierto, nos da pues a la economía, la técnica y la economía que extraigo yo de la lectura, dice que contribuye, digamos, si bien nos da cosas positivas, también por otro lado lo que usted está diciendo, degrada la biosfera, los problemas ecológicos y demás. Y también recuerdo una obra de un autor que no es tan conocido, pero que leí hace un tiempo, de Samuel Huntington, que se refiere a la teoría del choque de civilizaciones. No sé si usted tiene conocimiento de eso. Y él se refería al hecho de que lo que se está dando y lo que se va a dar a futuro va a ser más que todo una, digamos, una guerra en sí por religiones, por culturas, más que por ideologías. Y eso es lo que, mi manera de ver, es lo que está planteando, digamos, Morán. Entonces, él piensa, quizá, ¿verdad? Con su propuesta, esto de que debemos volver a eso, a la solidaridad, debemos volver a ese preocuparse, digamos, por el conjunto y no tanto, digamos, por ese derecho parcelero, ¿no? Que se nos está dando, en donde las ciudades se están deshumanizando. Ya lo que tenemos aquí mismo en San José, digamos, cuando yo voy a San José y uno va entrando ahí, digamos, por el lado de Limón y demás, uno ve esos precarios y eso, y veo cómo las ciudades se están deshumanizando. En vez de ciudades, lo que tenemos son guetos. Entonces pienso yo que pues que todo eso es complicado, porque como le digo, estamos sacrificando, digamos, el mejor, el más por la cantidad, y esa no es la idea. No sé Ah, qué, y no sé qué comentario le merece a usted esa teoría de Samuel Huntington, que dice eso, de que las luchas van a ser dirigidas ya por religiones y culturas más que por ideologías, como fue en el pasado. ya. Bueno, tengo tres cosas que me gustaría comentar o aportar al comentario que está haciendo Isabel. La primera es, bueno, habría que, hay dos nociones ahí que más bien Morán las utiliza al inverso. Morán dice, nosotros deberíamos de verdad buscar calidad de vida, no tanto nivel de vida. El nivel de vida tiene que ver con los logros materiales, la calidad de vida tiene que ver con qué tan bien nos encontramos con el acceso, cualquiera que sea, que tengamos a ese nivel material de vida. Vamos a ver, el asunto es, uno puede tener calidad de vida con distintos niveles
de nivel de vida. Por ejemplo, la típica discusión de que puede ser una persona más feliz con menos cosas, digamos, en un lugar muchísimo más sencillo, muchísimo menos complicado, que una persona que tenga muchas cosas en un lugar muy complejo y que pues, digamos, esa complejidad se le venga encima, ¿verdad? Entonces, en este sentido, para Morán debería primar la calidad de vida sobre el nivel de vida. O mejor dicho, la calidad de vida es aquello que se busca y el nivel de vida debe estar en función de la calidad de vida, no al revés. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa, ciertamente, evidentemente, aquí hay una muy fuerte crítica al individualismo. Y yo les voy a confesar que esta crítica que hace Morán yo la suscribo casi que plenamente. Ahora, aquí sí hay que hacer ciertas distinciones, ¿verdad? Porque como lo que hemos venido viendo es que desde lo ético a lo político nosotros podemos trazar puentes y podemos en ese sentido hacer ciertas discusiones que tienen continuidad entre uno y otro ámbito. Sí hay que hacer ciertas distinciones entre ciertas maneras de entender por ejemplo, en este caso, lo individual, en una discusión, digamos, que sea más política o en una discusión más ética o incluso en una discusión más legal que en una discusión más, digamos, de realización de los criterios propios de cada individuo. El individualismo que Morán está criticando no es el individualismo que de alguna manera, voy a decirlo así, se conquista, o sea, como algo bueno, a partir del desarrollo de las libertades individuales en la modernidad. Digamos, las libertades individuales no es lo que está discutiendo aquí Morán cuando está criticando el individualismo. Lo que él está criticando es que la manera en que nosotros estamos organizando nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones individuales, hace que nosotros operemos completamente aislados de las demás personas. Si por un lado, digamos, por ejemplo, con Norberto Bobbio y a partir de Norberto Bobbio, a partir de Adela Cortina, nosotros veíamos que el problema era el establecimiento de las alteridades, ¿verdad? El problema es que aquí, incluso en esta individualización que está señalando Morán, nosotros no nos relacionamos ni siquiera con aquellos a quienes reconocemos como miembros del grupo del que nosotros también somos parte. Ni qué decir tiene con la separación que tendríamos con aquellos con quienes no nos identificamos, ¿verdad? Entonces, el individualismo que está criticando Morán, y esto lo vamos a ver también más adelante, es ese individualismo que completamente aísla a las personas. No el individualismo que perfila a una persona como alguien singularmente perfilado, con sus propias características, con sus peculiaridades. Eso está todo bien. Eso está todo bien, o sea, individualmente, tenemos que concebirnos también individualmente en ese sentido, pero no al punto de que queramos que todo funcione absolutamente individualizadamente de todo lo demás. O sea, esa fragmentación de las relaciones sociales a donde yo no tengo ningún interés más que por solamente por mí mismo, ¿verdad? Ese es el individualismo que está criticando Morán. Ahora, obviamente, estas dos maneras de entender la individualidad conviven. Y no podemos eliminar a ambas a trueque de eliminar la que es nociva. O mejor dicho, tenemos que tener cuidado con hasta qué punto dejamos viva la que es nociva, esa individualización que no nos permite ser solidarios, esa individualización que no nos permite tener intereses, más que por sobrevivir a toda costa, nosotros, independientemente de lo que pase con los demás, hay que tener cuidado con hasta dónde potenciamos eso por el hecho de mantener todavía lo importante de defender la individualización en términos, por ejemplo, legales o políticos, que esas son conquistas a las cuales no estaríamos dispuestos a renunciar, ¿verdad? Entonces,
Y eso lo hace muy complejo. Lo hace muy, muy complejo porque no sabe uno hasta dónde da pie a lo negativo con la potenciación de lo positivo. Y por eso es que esto es eso, es con todas las palabras una contradicción. No es aparente, es efectivamente una contradicción. O sea, lo mismo que define la civilización, vean esa última parte de la lámina que tenemos en este momento en la pantalla, lo mismo que define la civilización, define a quienes se hayan excluido de ella. O sea, el problema es que, ¿cómo hacemos nosotros para tener acceso a eso que da nivel de vida en el sentido de logros materiales? ¿Cómo hacemos nosotros para financiar lo que hoy estamos financiando, para tener acceso a todo lo que estamos teniendo en muchas áreas? ¿Cómo hacemos para poder tener acceso a ese nivel de vida sin traer detrimento en la calidad de vida? ¿Verdad? Y en ese sentido, los seres humanos somos sumamente curiosos, porque no nos preocupamos muchas veces de destinarle demasiados recursos a cosas que no redundan en una real calidad de vida. Por ejemplo, no voy a discutir aquí la necesidad de entretenimiento, la necesidad de esparcimiento, la necesidad de cosas como deportes o cosas por el estilo. Pero díganme si no, o sea, ¿cuánto recurso, cuánto dinero, cuánto esfuerzo le dedicamos los seres humanos a, y voy a poner un ejemplo muy puntual, a algo como fútbol, a propósito del Mundial de Fútbol? ¿Ya? O sea, pongámoslo así, o sea, y suena como muy cliché el reclamo, pero vamos a ver, con el dinero que se ha ganado un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, es más, un Keylor Navas, para ponerlo en criollo, ¿no? O sea, con el dinero que se han ganado estos jugadores de fútbol, ¿cuántas necesidades de personas, digamos, se pueden satisfacer? Ahora, el punto es, yo no estoy aquí negando que ellos no tengan méritos, que ellos no tengan, o sea, que no haya alguna razón por la que ellos, pues hayan sido lo exitosos que han sido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ayer que fue la final de tenis de Roland Garros, no, de Wimbledon, perdón, no, me equivoqué de país. ¿Ya? Ayer fue la final de Wimbledon en Inglaterra, otra vez la ganó Djokovic. La bolsa que él se lleva son $2,500,000. ¿Ya? Y todo bien, o sea, quienes saben de tenis, pues podrán entender que, pues sí, que su nivel es impresionante, que es un tenista extraordinario, que no hay, o sea, no hay parangón en la historia para los tenistas top, digamos, como en este caso, Djokovic, no sé, Nadal, en el caso femenino, la Williams, por ejemplo, pero la pregunta es, o sea, ¿qué justifica que nosotros, los seres humanos, habiendo todavía tanta necesidad en el mundo, no podamos solventarla, mientras que a una actividad como el tenis, por ejemplo, se le dedica tanto esfuerzo, tanta investigación también? O sea, hay una cantidad de investigación técnica detrás de las raquetas, de las tenis, de los céspedes, no sé, de los monitores que utilizan para ver si la jugada era buena o mala, si estaba dentro, si estaba fuera. Ahí hay un montón de cosas. ¿Cuánto dinero se invierte ahí? ¿Cuánto dinero dan los patrocinadores? ¿Cuánto dinero? ¿Me explico? Y hay gente que, hay lugares del mundo donde la gente solo tiene, en el mejor de los casos, un tiempo de comida al día. Y no se trata, y no se trata simplemente de decir, bueno, entonces ya no hagamos más tenis, ya no hagamos más fútbol. No, se trata de ver cómo hacemos de verdad para solventar lo que se requiere solventar. Ese era mi segundo comentario. Y el tercero, a propósito de la teoría de Huntington, no la conozco. No la conozco, pero mucho se habla de cuáles son las especulaciones a propósito de cuáles van a ser los conflictos que se vienen a futuro. Como le digo, no conozco la teoría de Huntington que usted menciona,
Pero sí he escuchado, por ejemplo, que muy probablemente los enfrentamientos a futuro serán por territorio y especialmente por territorio que tengan ciertas materias primas o ciertos recursos, entre ellos, por ejemplo, agua. El acceso al agua parece ser que se perfila como uno de los potenciales intereses que generarían tensiones bélicas a futuro. Pero como le digo, eso es un comentario muy, muy marginal a lo que usted comentó a partir de una propuesta que yo desconozco. Entonces, si sabe, esa se la quedo debiendo. Bien, tengo que son las 9:56, si estoy viendo bien, permítanme nada más para sacar mi reloj. En efecto, tengo que son las 9:56, por lo tanto, estamos en momento como para hacer la pausa de 10 minutos de todas nuestras clases, así que vamos a hacer la pausa. Vamos a ver, para Morán, la cuestión sobre el nivel de vida tiene que ver sobre sobre la importancia, tiene que ver con la importancia que la técnica, la importancia que la técnica significa para nuestro modo de vivir, ¿verdad? En ese sentido, vamos a ver qué es lo que aporta la técnica, según la propuesta de Morán. Por un lado, tenemos aquello de que los seres humanos, a partir de la técnica, somos una especie que es especialmente exitosa en la modificación del medio en el que vivimos para adaptar ese medio a partir de las modificaciones que le podemos introducir para adaptarlo de mejor manera a la satisfacción de nuestras necesidades, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Desde el punto de vista meramente biológico, meramente natural, digamos, de las especies, pues estamos más que recontra sabidos, o tenemos más que en conocimiento aquello de que las especies que mejor se adaptan al entorno son aquellas que tienden a sobrevivir. Bueno, los seres humanos hemos sido exitosos al punto de que ya no solamente tiene que ver con nuestra adaptación, sino que además modificamos el ambiente a conveniencia, ¿verdad? Y eso pues ha generado pues un impacto, ¿verdad? Morán lo dice así, ¿verdad? De que nuestra posibilidad técnica nos permite someter, en ese sentido, las energías naturales, ¿verdad? A las energías, los recursos, lo que tenemos a mano en la naturaleza, lo sometemos. Ahora, el problema es que nosotros, por la manera en que nos relacionamos, terminamos sometiendo a lo otro humano también como si fuera un recurso más. Y por eso es que también terminamos plegando nuestras potencialidades como si fueran un recurso más. Yo he sido algo reacio, digamos, a esta noción. Nunca me ha gustado, de ahí no se sigue nada, o sea, nunca ni lo he teorizado ni nada por el estilo, pero nunca me ha gustado mucho esta noción de recursos humanos, por ejemplo, que surgió especialmente, al menos acá en el país, a partir de los años 90, ¿verdad? Cuando se empezó a hablar mucho en aquellos términos de la importancia de la reingeniería social y la reingeniería de las empresas y cosas por el estilo, y se empezó a hablar mucho de recursos humanos, ¿verdad? Hoy ya incluso esa noción se habla de otra manera y cosas por el estilo, pero lo que hay de fondo es esta noción que aparece también en Morán, en la cual también lo otro humano tiene que ser sometido o tiene que ser de alguna manera encauzado en función de la consecución de un beneficio determinado. El problema es que eso termina yendo en detrimento también del humano en última instancia, ¿verdad? Y
simbólicamente hay una operación aquí que además que también es muy moderna, dicho sea de paso, que es esta operación según la cual lo humano y lo natural se escinde, como si fueran dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque lo natural, que es eso otro, es también un tipo de alteridad, la naturaleza es una alteridad que debe ser controlada en el sentido de que si no la controlamos nos amenaza, ¿verdad? Eh, la naturaleza en ese sentido durante mucho tiempo fue ominosa, fue misteriosa, fue algo que nos generaba en algún sentido desconfianza. La naturaleza por mucho tiempo fue el origen de muchos males, ¿verdad? Y por eso es que controlar la naturaleza fue importante, ha sido importante durante mucho tiempo. En periodos premodernos, a la naturaleza se la controlaba ¿cómo? Mediante tener una injerencia sobre ella sobrenatural, ¿verdad? Porque la naturaleza solo podía ser contenida con un poder que fuera mayor a ella. Y por eso la confianza y la creencia, digamos, en lo mágico, que es muy premoderna. No quiere decir esto que ya ese tipo de confianza, ese tipo de explicación y ese tipo de explicación del mundo la hayamos superado. No, no, todavía hay mucho de esa confianza en los humanos, digamos, de poder dominar a la naturaleza. O sea, de esa manera, ¿verdad? Todavía, y esto es, yo no sé si de reírse porque es chistoso o de reírse porque es terrible, ¿no? Pero todavía, a principio de año, ustedes encontrarán que hay todavía mucha gente que hace predicciones, digamos, a propósito de lo que va a suceder en el entorno, digamos, nacional o algo así, y se va y se le consulta a, a gente que sostiene, ¿ya? Que tienen algún tipo de poder premonitorio a propósito de las cosas, ¿verdad? Bueno, el problema de esa decisión que hacíamos entre lo humano y lo natural como eso que tiene que ser controlado, es que cuando convertimos a los seres humanos en recursos, los asumimos como parte de esa naturaleza que puede y debe controlarse y de la cual hay que sacar frutos, de la cual hay que sacar resultados en nuestro beneficio, ¿verdad? En ese sentido, hay algo que también nosotros potenciamos mucho a partir, sí, nosotros potenciamos mucho, los seres humanos, explicativamente, que es el determinismo explicativo de los procesos, de lo que ocurre, tanto con esa naturaleza como con lo humano. El determinismo, ustedes recordarán, es esta tendencia, esta postura, esta manera de explicar el mundo, según la cual todo ocurre sometido a causas, ¿verdad? Esa explicación determinista lo que hace es que nos sitúa en una manera de operar en relación con el mundo. Y en ese sentido hay una contraposición entre lo que es el determinismo de la naturaleza, que siempre se ligó con una manera, digamos, anónima de operar, ¿verdad? Digamos, a partir de, por ejemplo, de las posturas modernas que empezaron a explicar deterministamente al mundo, como si fuera una gran máquina que funcionaba de manera muy bien coordinada, empezó a tratar de explicarse absolutamente todo con esa gran metáfora. Una metáfora muy exitosa para los modernos era la metáfora de la máquina. ¿Por qué? Porque era uno de los grandes logros técnicos a los que habíamos llegado en ese momento. Y estaban como locos, véanlo en Descartes, por ejemplo. Descartes termina explicando a los animales como máquinas, como autómatas, que funcionaban, sí, que funcionaban precisamente porque estaban muy bien articulados, pero no porque
pero no reconocía en ellos, digamos, una característica, por ejemplo, de ser seres sintientes, por ejemplo. Newton es el que propone aquello de que el universo es como un gran reloj que funciona muy bien coordinado, realizado por un excelente, extraordinario relojero que le da el primer impulso de la existencia y después, dado que está también construido, lo deja funcionando y no interviene más, ¿verdad? Esas metáforas han sido muy fuertes civilizatoriamente para nosotros. Al punto que, entonces también, de alguna manera, nuestra relación social o nuestros funcionamientos sociales, también tratamos de hacerlo, meter todo como si fuera un gran mecanismo, una gran rueda de engranajes, ¿verdad? Thoreau también tiene esa metáfora, ¿verdad? Cuando él critica a la sociedad y a las instituciones que funcionan como si fueran grandes máquinas de las cuales nosotros somos engranajes, ¿verdad? Otra propuesta que nos pone al frente esa metáfora de la máquina es esta maravillosa película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, a donde hay una gran máquina que engulle a un trabajador que está trabajando a un ritmo que básicamente lo vuelve loco, ¿verdad? Y esto es una película de 1936, pues me imagino que ustedes la conocerán. Maravillosa, se las recomiendo completamente, ¿verdad? Y Morán aquí lo que nos está diciendo es que el problema es que a partir de esa lógica determinista empezamos a valer solamente como procesos causales, como procesos de mejoramiento de los alcances técnicos en función de lo que veíamos en la primera parte de la clase, en función de alcanzar un cierto nivel de vida. Esto tiene que ver con ciertas variables, ¿verdad? Estas variables tienen que ver desde el punto de vista industrial, con cierta estandarización, o sea, con seguir patrones, con seguir modelos, ¿verdad? Todo tiene que calzar y eso tiene muchos beneficios en el sentido productivo, pero pasa muchas facturas en el sentido simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo empezamos a pensar a partir de la necesidad de estandarización de las acciones y no en función de la satisfacción de necesidades, como les decía anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. De repente se cambia, por ejemplo, el trabajo generado a partir de oficios de personas que son altísimamente capacitadas manual y técnicamente para llevar a cabo un producto, digamos, y en función del abaratamiento de ese producto y de poder producirlo en masa, que por un lado tiene la ventaja de que le llega a muchísima más gente, pero por otro lado tiene la desventaja de que se cancela la calidad del producto en muchos casos, por un lado, la calidad de los procesos por otro, y la creatividad que hay de por medio, que eso es lo más fundamental, ¿verdad? Ya las personas no se dedican a crear, a investigar en función de la creación de objetos que además de ser bellos y útiles, y que satisfagan las necesidades, sino que lo que importa es simplemente la producción del objeto, independientemente de su calidad estética, independientemente de lo que implica en el sentido de la investigación, en el sentido de la creatividad, en el sentido de la propuesta, digamos, de quien lo genera, ¿verdad? Tenemos también la lógica, así lo menciona Morán, ¿verdad? Una lógica, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de la lógica en el sentido técnico, sino en la lógica como en una forma de proceder, en una forma de estandarizar procedimientos, una lógica de la máquina industrial, ¿verdad? Todo se compartimentiza, todo se vuelve, y esto tiene que ver con el problema de la individuación que yo que le comentaba anteriormente a Isabel. Lo mejor es que todas las personas estén lo más aisladas posible, porque si empiezan a interactuar, empiezan a perder tiempo.
Eso los hace poco productivos, ¿verdad? Eh, a costa de personas que efectivamente puedan tener interacción real unos con otros. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que nunca podría darlo, o sea, poniendo tanto el cuerpo, digamos, tanto mi propia percepción en el asador. Vean, la solución, digamos, de las clases virtuales, de las clases por medio de los aparatos tecnológicos como computadoras, tablets, celulares, ha sido una muy buena herramienta, una extraordinariamente útil herramienta en tiempos como los que vivimos, con problemas como los que estamos afrontando, ¿verdad? El problema del aislamiento pandémico, el problema de la potencialización de los contagios y todo esto. Ahora, yo puedo decirles en relación con esto de que yo estoy que me reviento, ya yo, Sanchitos, ya, dando clases a una pantalla donde muy pocas veces veo a gente del otro lado, ¿verdad? Y yo me imagino que ustedes están igual. ¿Tiene muchas ventajas? Pues sí, todas las que ustedes quieran, ¿verdad? Nos ha permitido organizar la vida a partir de ciertas ventajas muy pragmáticas, ¿verdad? O sea, estamos en un solo lugar todo el día, no tenemos que desplazarnos, todo lo podemos atender con los mismos recursos, desde un mismo lugar, incluso la gran ventaja de que podemos seguir haciendo, digamos, universidad, sin exponernos a algo tan terrible como un contagio, ¿verdad? ¿Eso es ventajoso? Por supuesto que es ventajoso. Pero esto también nos ha pasado una factura impresionantemente cara en el sentido de la relacionabilidad, en el sentido de también lo que aporta en una actividad como el aprendizaje, la interacción con otras personas. El poder discutir cara a cara, el poder, solamente el hecho de por ejemplo, yo estoy muy concernido a propósito del próximo semestre de qué va a pasar. Vamos a ver qué pasa con estas poblaciones que vienen en una educación, digamos, virtualizada, que salieron del colegio en educación virtualizada, que han estado en la universidad, qué sé yo, los primeros ingresos de este año. Yo quiero ver a esa gente en clases presenciales, a donde ahora ya no necesariamente la clase va a ser grabada. No necesariamente las presentaciones van a estar disponibles. Yo quiero ver a esa gente, por ejemplo, con una destreza tan sencilla como la de tomar apuntes como les va. ¿Por qué? Porque, vean, nosotros nos hemos acostumbrado a tomar menos apuntes o a tomarlos de manera distinta porque las condiciones virtualizadas son distintas a lo que vamos a tener el próximo semestre cuando ya estemos todos en el salón de clases. Esos son facturas que nos pasa la circunstancia. ¿Eran previsibles? Pues no. ¿Eran deseables? Pues no todas ellas. Algunas han sido muy buenas, otras han sido muy malas. Simplemente es lo que hay, ¿verdad? Bueno, Morán está hablando de eso, obviamente, en un contexto distinto, ¿verdad? No en el contexto pandémico, pero él lo que dice es que el problema es que nosotros tenemos vidas que se nos han hecho muy individualizantes en un sentido que implica la fragmentación de los individuos entre sí. Eso implica ciertas dificultades en establecer relaciones, en establecer esa retícula social de la que hemos hablado en muchos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, disculpen, quienes han visto cómo se trabaja, por ejemplo, en todos estos trabajos de atención al cliente, en los sportsbook, en todo lo que es atención remota, esa vida cubiculizada es terrible, ¿verdad? Porque bueno, cuando había que ir a la oficina, digamos, a atender gente, todo está cubiculizado. ¿Por qué? Porque entre menos interactúen entre sí, que además, otra palabra que no termino de digerir bien, los colaboradores
¿ya? Entre menos interactúen entre sí, menos tiempo pierden, más productivos son, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, todo esto Morán lo ve como problemas que vienen a partir de tener mejores alcances técnicos. De nuevo, seguimos con la contradicción que les mencionaba al inicio. La vida urbana nos aísla, nos aísla. Y entre más urbano, en el sentido de entender esto como un perfil de forma de hacer vida en las comunidades, más individualizada y más separada está la gente. Por ejemplo, no es lo mismo haberse criado en un barrio que criarse en uno de estos condominios o en estas torres de apartamentos a donde nadie sabe quién vive a la par o en el piso de arriba o en el piso de abajo. Y si lo saben, pues tampoco es que importa mucho interactuar, donde cada quien resuelve su vida de manera separada, digamos, donde ya no hay esa noción de comunidad para qué sé yo, para ir a hacer tejido social. ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo pensar todo el desplazamiento que implica nuestra vida urbana en relación con la gente que, no sé, hay gente que vive por el lado de Curridabat, o por el lado de San Ramón de Chotillos, que yo vivo aquí cerca, ¿no? Y hay gente que va desde aquí hasta el Colegio Humboldt allá en Pavas, ¿ya? Y entonces es un colegio que ciertamente hace una comunidad a lo interno de la institución, pero no genera comunidad en relación con el contexto a donde está ubicado. Ya no es un centro educativo de la comunidad y para la gente que vive en la comunidad como era en otro momento. Aquí, esto suena también a que yo estoy como queriendo decir que antes era mejor que ahora. No, simplemente es distinto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya ahora incluso la gente, antes los elementos aglutinadores y los elementos que tejían a la comunidad eran ciertos elementos de convocatoria en la comunidad. Ya incluso hay muchas iglesias, por ejemplo, que ya no funcionan así. Todo lo que son estas mega iglesias, estas iglesias que atienden a 3,000, a 4,000 personas, digamos, que parecen estadios, ¿verdad? Parecen estadios. Estas mega iglesias atienden a gente de muchos lugares. Ya la iglesia en ese sentido no es un lugar convocador de gente, ya no es un lugar aglutinador. De la misma manera, ya no usamos parques de esparcimiento, parques comunitarios en ese sentido. No, ahora la gente lo que va es a las plazas. Y por plazas lo que entienden es casi que moles, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la Lincoln es una plaza. Y vaya usted a saber por qué diablos es una plaza, digamos. No hay casi espacio para interactuar, sino hay espacio solamente para ir pues a comprar, cosa que es bastante importante, pero antes, digamos, el lugar a donde la gente se reunía era un lugar a donde además de consumir alguna cosa, la gente podía interactuar y podía quedarse un rato. Incluso para consumir, para hacer otro tipo de consumos, por ejemplo, los bares ahora, los lugares de esparcimiento, los lugares de ocio, ya son lugares a donde la gente no los encuentra necesariamente cerca de su comunidad, ya no hacen tejido social. Las compras, por ejemplo, ¿ya? Ya no, uno pues ni siquiera tiene la necesidad de moverse, todo se lo pueden hacer. ¿Es eso adecuado? Claro que sí, nos ha solucionado un montón de problemas, pero también ha implicado un montón de otros problemas, especialmente, y este es el punto, Morán, el criterio que nos da para evaluar nuestras interrelaciones sociales es qué tanta solidaridad nos permite seguir teniendo estas formas de hacer, estas formas de interacción social. Y ahora, en ese sentido, entonces, Valentina, ¿te acordás lo que me habías preguntado? Todavía lo tenés por ahí, el apunte. Sí, profe, ya te lo digo, es de la página 24. Ajá.
Dice, de todas formas, cada civilización conlleva sus zonas marginales de autonomía, sus subsuelos de violencia, delincuencia, crimen, y podemos pensar de que se trata de un problema sociológico de carácter general y no un problema específico de una civilización educada y organizada. Aquí, ahora ya puedo decir algo con un poquito más de contexto, digamos. Ahí Morán lo que está diciendo es que hay ciertos problemas que vienen de la mano con nuestras formas de organizarnos socialmente, ¿verdad? Ahora, los criterios para hacer análisis a eso pueden ser de diversas formas o de diversas índoles, más bien. Y podemos entrar a hacer una explicación desde varios ámbitos, digamos. Uno de ellos es simplemente pensar qué es lo que significa sociológicamente, o sea, desde la manera en que entendemos la sociedad. Obviamente yo no tengo formación sociológica, pero desde una teoría que nos diga, bueno, la manera en que nos relacionamos en determinado lugar, en determinado momento, y para determinadas prácticas es esta, digamos. Ahora, el punto es que Morán lo que está viendo acá es que es como una tendencia, es como que precisamente construir el tipo de sociedades que hemos venido construyendo, como que ha ido evolucionando hacia esto, hacia estos problemas de dos principalmente, despersonalización por un lado y de falta de solidaridad por otro. Y los problemas, digamos, que en última instancia padecemos como sociedad o como individuos en nuestras sociedades, Morán los lee mucho con estos dos parámetros. El parámetro de la falta de solidaridad y el parámetro de la individualización excesiva al punto que nos lleva a la completa anonimia. Después en la próxima clase vamos a ver cómo es que eso él incluso lo ejemplifica. Pero todo esto, toda esta lógica industrial, toda esta estandarización, toda esta cubiculización de la vida urbana, termina en última instancia incidiendo en precisamente cómo es que estas variables, desde la criminalidad, que es un problema que hay que atender, hasta, por ejemplo, la falta de responsabilidad de unos con otros o la falta de compromiso de unos con otros, que es otro problema de otra índole, como todo eso, en última instancia, puede ser leído a partir de estos dos principios. No sé, Valentina, si con esto por lo menos algo aporto. Sí, más que todo eso, bueno, cuando lo leí, estaba pensando, sí, él a lo que se refería es que, digamos, los problemas civilizatorios son específicamente de cada sociedad, digamos, por ejemplo, de Occidente, de cada país que existe en Occidente, o si, por ejemplo, son más generales, de, por ejemplo, un problema civilizatorio es de todos los países, sin excepción Occidente, y justamente no específicos, Ya, porque justamente me hizo pensar en todos los tiroteos que han estado ocurriendo en Estados Unidos. sí, Entonces se me hizo un poco contradictorio porque efectivamente yo sí pienso que dependiendo de la cultura y dependiendo del país, sí hay problemas civilizatorios que son solo y exclusivamente de ese país. ¿Por qué? Porque cuestiones como los tiroteos estadounidenses no los vemos en ningún otro país, ni con esa frecuencia, ni con consecuencias tan severas. De hecho que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, súper difícil ver problemas escolares de esa magnitud, o por ejemplo en países, obviamente dependiendo de cuál, países latinoamericanos. Entonces era más que todo eso, sí, quería entender si a eso se refería, digamos, que era como más general. claro. Ahí habría que entenderlo también desde dos puntos de vista. Por un lado, habría que ver que lo que Morán entiende como civilizatorio sí es muchísimo más amplio que la particularización de país por país, ¿verdad? El punto es que, de alguna manera, los problemas, o hay problemas que son, en última instancia, causados por la forma en que hemos creado civilización durante tanto tiempo, hay problemas que de manera general
pueden ser entendidos como los mismos para todos los países, para todo lo que es esta civilización. Ahora, eso, aun cuando sea el mismo problema que enfrentar, eso, el asunto es que se responde de manera particular también en contextos determinados. Vamos a ver, Valentina, nosotros también lo podemos decir, eso es algo que también se cumple a nivel micro. Vamos a ver, hay problemas que nosotros tenemos como país, o sea, Costa Rica a nivel general, que además, aun cuando el problema es de todo el país, lo resolvemos, lo enfrentamos o lo operativizamos de manera puntualmente diferente en diferentes regiones. Vamos a ver, el problema de cómo nosotros organizamos la sociedad genera, digamos, tensiones, ¿verdad? Por ejemplo, es terrible y es difícil y es algo que hay que enfrentar. Por ejemplo, hay que enfrentarse a lo que es ser pobre, ¿verdad? O sea, ser pobre es algo a lo que hay que, a lo que hay que responder. Ahora, en Costa Rica ser pobre, en Costa Rica y en muchos otros países, pero de manera particular en Costa Rica, no es lo mismo ser pobre en una ciudad que ser pobre en el campo. Por ejemplo, porque vamos a ver, muchas veces en el campo la pobreza tiene que ver con que lo que se tiene es una economía doméstica muy de subsistencia. Es gente que, no sé, por ejemplo, es posible que tengan acceso a algo de comida, digamos, ¿por qué? Porque por el entorno rural en el que se vive, pues se tiene acceso a producir, a cultivar algo para comer, ¿verdad? Pero no es posible, por ejemplo, tener acceso a dinero para conseguir algunas cosas. Por ejemplo, para conseguir acceso a productos tecnológicos, a ropa, a cosas por el estilo. En la ciudad, ser pobre incluso implica una diferencia en relación con qué tan posible es que uno de verdad tenga acceso a alimentación. Se resuelve de manera distinta, se operativiza de manera distinta. Es una calamidad en cualquiera de los dos contextos, pero se manifiesta de manera particularmente diferente en uno y en otro. De la misma manera en los países, el problema de los problemas de presión simbólica que estamos teniendo por el tipo de sociedades que estamos construyendo se manifiesta de manera distinta en una sociedad como la estadounidense, y no nos vayamos tan lejos, en una sociedad como la canadiense, por ejemplo, ¿verdad? Con solo tener una barrera, una frontera de por medio, ¿verdad? Y de la misma manera, tal como usted lo decía, también se manifiesta de manera muy distinta en los países latinoamericanos y de manera particularmente distinta en cada país latinoamericano. Entonces, por ahí va el asunto. Cuando él habla de problemas civilizatorios, tenemos que pensar o bien en el problema, en el sentido de que hay un problema que está generando en cada uno de los países respuestas puntuales, o en las respuestas puntuales también como problemas que en última instancia también son civilizatorios. ¿Por qué? Porque también están potenciados por el tipo de sociedades que tenemos y por los alcances técnicos que tenemos en estas sociedades. Por ejemplo, el hecho de que alguien tenga acceso a un rifle de asalto y que con él pueda generar un tiroteo, eso también es un problema que está propiciado por la técnica. Y en ese sentido también está potenciado por una técnica que está al servicio de ciertos productos. Por ejemplo, la producción de armas, ¿verdad? Eso también de alguna manera condiciona los problemas. Podemos verlos como los problemas generales que causan en nosotros las respuestas, o las respuestas también como problemas que en última instancia también son civilizatorios. No sé, Valentina, si con esto también le aporto. Sí, gracias. Perfecto. Y bueno, en relación con Morán, podemos dejar aquí por ahora la clase. Tenemos una clase más de Morán, entonces volveremos con Morán más adelante.